La fibrosis pulmonar idiopática sigue constituyendo un reto ético, intelectual y científico para el neumólogo, porque es una enfermedad rara, es una enfermedad poco prevalente. Calculamos que en España puede haber entre 7.500 y 12.000 afectados. Una enfermedad rara, una enfermedad huérfana, pero al mismo tiempo es una enfermedad cruel. Es una enfermedad cruel porque su pronóstico es infausto. Hasta ahora, los datos nos dicen que la supervivencia media de los pacientes desde el momento del diagnóstico oscila entre 2 y 5 años, de manera que es una enfermedad que tiene peor pronóstico que la práctica totalidad de los tipos de cáncer. Los retos son múltiples, ¿no? En los últimos años en España, pues nos hemos acostumbrado a ver las enfermedades intersticiales del pulmón en general y la fibrosis pulmonar idiopática en particular con una visión más holística. Este tipo de enfermedades deberían ser diagnosticadas, tratadas y seguidas en unidades de referencia multidisciplinares, unidades coordinadas por el director de orquesta, que es el neumólogo, pero en la que hay músicos muy importantes, como son radiólogos expertos en TAC torácico, como son los patólogos, cirujanos torácicos y otros especialistas. De manera que el diagnóstico debe ser muy riguroso y estas patologías deberían concentrarse en centros y servicios con experiencia y que sean de referencia. Desde el punto de vista terapéutico, tú lo has dicho, por fin, en una enfermedad huérfana, llegan fármacos huérfanos, podemos llamarlo también. Pero en España hemos ido un poco a remolque, ¿no? La Agencia Europea del Medicamento aprobó en febrero de 2011 el primer fármaco con la indicación de fibrosis pulmonar idiopática leve moderada, pirfenidona. Pirfenidona se comercializa en España desde el 1 de septiembre de 2014. Ha habido un lapsus de tiempo difícil de explicar, ¿no? Aunque hemos podido utilizar el fármaco como uso compasivo. En este momento hay una segunda molécula, nintedanib, que ya está aprobada por la Agencia Europea del Medicamento, por la FDA americana, y que, esperemos que se acorten los plazos para su comercialización en España. De hecho, esperamos que pueda comercializarse después del verano. Esto supone un cambio radical. Esto supone un futuro de esperanza para una serie de pacientes que habían perdido la esperanza, porque realmente no había ningún tratamiento eficaz de la enfermedad. La única alternativa, en casos seleccionados, es el trasplante de pulmón. Tú sabes que nosotros tenemos el mejor programa de trasplante pulmonar del mundo. Pues ya en alguno de nuestros centros trasplantadores, la fibrosis pulmonar idiopática es la primera indicación de trasplante pulmonar. Ahora tenemos dos fármacos que han demostrado frenar la progresión de la enfermedad, que han demostrado uno u otro con mayor o menor intensidad reducir las exacerbaciones de esa enfermedad, el intervalo libre de progresión de la enfermedad y que además tiene un efecto positivo en supervivencia del paciente. Claro, son fármacos innovadores, son fármacos caros, llamémosle así, y entonces tardan en llegar al paciente. Pero esto no se puede demorar más, es una enfermedad cruel a la que tenemos que dar respuesta ya. Para el enfermo con fibrosis pulmonar idiopática, el futuro es ahora porque mañana es tarde. A veces las administraciones miran hacia otro lado y hay que buscar vías alternativas, ¿no? En este sentido, pues sociedades científicas como la SEPAR a través del Comité de Calidad está estableciendo los criterios para la acreditación en diferentes niveles de las diferentes unidades de enfermedades intersticiales difusas. En la SEPAR se ha avanzado, de hecho, en este congreso se aprobará, tú sabes que la SEPAR se estructura en áreas de trabajo, la creación de un área específica de enfermedad pulmonar intersticial difusa. Y el paso siguiente será la acreditación de este tipo de unidades en diferentes niveles. Ya existe una acreditación que hacen los propios pacientes, sí. La propia AFEPI, Asociación de Familiares Enfermos con Fibrosis Pulmonar Idiopática, y nosotros mismos, los neumólogos, sabemos cuáles son los grupos con más experiencia en las diferentes comunidades autónomas. Pero es una acreditación virtual. Habrá que establecer unos mecanismos oficiales. Lo que vosotros tiene que ver con la recertificación, con los programas de formaciones continuadas. Efectivamente.
Todo se liga, ¿no? El desarrollo profesional continuo, la certificación, la recertificación. Y en este caso, bueno, pues se va a exigir que existan estos grupos multidisciplinares, una experiencia en un número de pacientes suficientes, el haber participado en el desarrollo, ensayos clínicos, etcétera, el llevar una línea de investigación científica relacionada con estas enfermedades, una serie de requisitos que permitirán establecer unidades de excelencia en enfermedades intersticiales y fibrosis pulmonar. El Tratado de Fibrosis Pulmonar Idiopática es un proyecto muy ambicioso, ¿no? Pero también muy pertinente. Será el primer gran tratado sobre esta enfermedad en lengua castellana, y además es un tratado que nace de la propia SEPAR, ¿no? Cuando yo fui presidente de SEPAR creamos la editorial Respira. Va a ser una obra de la editorial Respira en la que existen 3 editores, el doctor Chauvet, el doctor Ramón Agüero y yo mismo, pero en el que hay cerca de 50 neumólogos, cirujanos torácicos, patólogos, radiólogos, incluso biólogos, 50 autores que participan en los 20 capítulos de que consta la obra. Bueno, es una obra muy ambiciosa, va a rellenar un espacio necesario, porque ya te digo que en lengua española no existía ningún precedente en este sentido. Estamos muy ilusionados, contamos con la colaboración de Boehringer Ingelheim para la financiación del proyecto y, bueno, pretendemos que el tratado se presente el 21 de noviembre en Alcalá de Henares, en la que sería la primera reunión de invierno del área recientemente creada, aquí, de enfermedades intersticiales del pulmón. Se funda en este congreso.